se nos pide que usemos prueba y error para estimar la raíz cuadrada de 22 a la centésima o 2 decimales más cercanas. Comencemos determinando entre qué dos cuadrados perfectos se encuentra el radicano de 22. Bueno, 16 es un cuadrado perfecto y también es 25. Noté que 22 entre 16 y 25. Lo que significa que la raíz cuadrada de 22 debe ser menor que la raíz cuadrada de 25 y mayor que la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 al cuadrado es igual a 16. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5, porque 5 al cuadrado es igual a 25. Lo que significa que la raíz cuadrada de 22 debe ser menor que 5 y mayor que 4. Ahora que conocemos la raíz cuadrada de 22 es entre 4 y 5, haremos nuestra primera aproximación para la raíz cuadrada de 22 al valor posicional de décimas, o un decimal. Y luego a partir de ahí, haremos una aproximación a las centésimas o 2 decimales. Como 22 está más cerca de 25 que de 16, elegiremos una aproximación más cercana a 5 que a las 4. Usemos 4.7 como nuestra primera aproximación para la raíz cuadrada de 22. Si aproximamos la raíz cuadrada de 22 como 4.7, esto significaría que 4.7 al cuadrado debería ser aproximadamente 22. Bueno, 4.7 al cuadrado es igual a 22.09. Deberíamos notar cómo es aproximadamente 22. Pero como 4.7 al cuadrado es más que 22, para la próxima aproximación a un decimal, intentemos 4.6 y luego, a partir de ahí, veremos cuál de las dos aproximaciones es mejor. Entonces, si aproximamos la raíz cuadrada de 22 como 4.6, queremos que 4.6 al cuadrado esté más cerca de 22 de 4,7 al cuadrado. 4.6 al cuadrado es igual a 21.16. Que es aproximadamente 22, pero observe que 4.7 al cuadrado es cercano a 22. De 4.6 al cuadrado, lo que significa que 4.7 es una mejor aproximación que 4.6. Y no hay razón para probar 4.8, porque 4.7 al cuadrado ya es más de 22, y 4.6 al cuadrado es menos de 22. Entonces, a un decimal o al valor de décimo, la aproximación sería 4.7. Pero nuevamente, nuestro objetivo es determinar una aproximación o estimación a la centésima o 2 decimales más cercanos. Y debido a que 4.7 al cuadrado es más de 22, para nuestra primera aproximación al valor posicional de centésimas, usemos 4.69. Estamos aceptando un valor inferior a 4.7 porque 4.7 al cuadrado es más de 22. Entonces, para la primera aproximación a 2 decimales usemos 4.69. Para verificar nuestra aproximación ahora vamos al cuadrado 4.69. Y vea qué tan cerca está del radicano de 22. 4.69 al cuadrado es igual a 21.9961. Que notará que es aproximadamente 22, de hecho, está muy cerca de 22. También observe que 4.69 al cuadrado es menor que 22. Y, por lo tanto, no hay una razón real para probar 4.68, porque 4.68 al cuadrado será menor que 21.9961. Y más lejos de 22. Pero sigamos adelante y verifíquelo de todos modos. Si aproximamos la raíz cuadrada de 22 como 4.68, para verificar la aproximación cuadraríamos 4.68. Y 4.68 al cuadrado es igual a 21.9024. Que es aproximadamente 22, pero observe cómo 4.69 al cuadrado está más cerca de 22 que 4.68 al cuadrado. Lo que significa que nuestra aproximación para la raíz cuadrada de 22 al valor posicional de centésimas o 2 decimales, es 4.69. Espero que hayas encontrado esto útil.